Estoy... Ya, a ver, para recapitular un poco lo que vimos ayer y lo que vamos a terminar de ver hoy día, y si es posible también vamos a avanzar en otros contenidos. Ayer yo les hablé un poco de los orígenes de la educación ambiental en Chile. Eh, el trabajo que ustedes realizaron igual fue súper importante porque también es una metodología en el fondo en que ustedes tuvieron que explorar algunas cosas. Entonces, igual de lo que tratamos ayer, igual ustedes algo sabían, ya porque habían estado investigando. Entonces, ayer estuvimos hablando de la reforma educativa de los años 90, de la importancia que tuvo en Chile y Latinoamérica, los aportes que hubo y todo el desarrollo que caracterizó esas décadas. Yo diría que particularmente la década de los 90, que fue una década muy, como les decía ayer, de mucha riqueza en términos de planteamientos teóricos, en términos educativos, en términos ambientales. Fue una década de mucho avance, ¿ya? Ahora, también hay que atribuirle a eso que, particularmente en Chile, estábamos volviendo a la democracia el año 89. Usted, entiendo que ninguno nacía, quizás estoy equivocado, pero sus padres recordarán muy bien ese tiempo, que fue un periodo difícil de transición, de mucho cambio, eh, cambios que no son los mismos que estamos viendo ahora. Hoy en día estamos como con este tema de la pandemia, la crisis social, eh, tiene como otra connotación, ¿ya? Pero en los años 90, como les decía, fue importante. Entonces, en términos de la institucionalización de la educación ambiental en Chile, tenemos los dos grandes referentes, que uno es la reforma educativa de los años 90, y en segundo lugar está la Ley General de Bases del Medio Ambiente, que se promulgó y se puso en vigencia a partir del año 1994. Esos son como los referentes originales, ya como cuando nace en términos institucionales, ya donde el tema está normado y hay instituciones que tienen la responsabilidad de trabajar esas materias. Anterior digamos, a la década de los 90, igual se hacía educación ambiental en Chile y ustedes lo pudieron rescatar, investigar, pero no había una responsabilidad en un órgano, en un organismo del Estado eh, que por ley, digamos. ¿Ya? Ayer les decía, bueno, partimos con CODEF, el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, después estuvo CONAF, ya que si bien es una institución pública, su misión no era la educación ambiental. CONAF hoy en día igual se dedica un poco, pero CONAF siempre tuvo como la misión de los incendios forestales, por un lado, y también por otro lado, paradójicamente, el desarrollo forestal. Eh, pero claro, en los años 90 ya tenemos esta institucionalización. Ayer, bueno, en la clase de ayer vimos como toda esta parte de los años 90, ya eh, vimos como el desarrollo de competencia, la reforma curricular, en qué se basó la reforma curricular de los años 90, eh, y también hicimos mención a aquellos contenidos ambientales que se empezaron a trabajar en el marco del currículum nacional. Eso fue, bueno, en la década de los 90 y la primera década del milenio, del milenio de los 2000, porque hasta el 2009, o mejor dicho, el año 2009, el Mineduc eh, destina un mayor esfuerzo o le da mayor importancia a la educación ambiental, ¿ya? Y particularmente
incorpora explícitamente la educación ambiental en los niveles de educación parvularia, en educación básica, en educación media y en educación superior da algunas orientaciones, ¿ya? Ahora, particularmente respecto de los primeros tres ámbitos que son parvularia, básica y media, eh, establece algunos artículos de interés, ¿ya? Por ejemplo, en el artículo 3 se incorpora el principio de la sustentabilidad de manera explícita, ¿ya? Y lo que dice, y acá lo voy a leer porque en el fondo es súper rescatable porque para que ustedes sepan literalmente lo que dice el currículum, ¿ya? Este decreto con fuerza de ley número 2 del 2009 dice que el sistema educacional fomentará el respeto del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones, ¿ya? Entonces, acá vemos que además de incorporar el tema de la educación ambiental, hay un guiño o una relación directa con el tema de la sustentabilidad, porque se expresa esa solidaridad con las futuras generaciones. Al señalar las futuras generaciones, en el fondo, la educación ambiental va un poco más allá de lo clásico y también incorpora eh, la sostenibilidad o sustentabilidad como lo hemos venido abordando en las clases pasadas. Ahora, a su vez también menciona en el artículo 5 que el Estado va a tener que ser, digamos, quien fomente bueno, la probidad, el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza, fomentar la protección y conservación del patrimonio cultural y medioambiental y la diversidad cultural de la nación. Acá vemos que, digamos, como segundo artículo de relevancia, queda explícito que el Estado, y en este caso el Mineduc, va a estar a cargo de la protección de la naturaleza, la conservación del patrimonio natural y cultural eh, y la diversidad cultural de la nación. ¿Ya? Entonces también acá queda explícito en estos dos artículos, que además son los primeros artículos de ese decreto con fuerza de ley. Ya estamos hablando del artículo 3 y el artículo 5. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que gatilló que a esta altura digamos, de la historia, eh, el Mineduc haya como tomado estas determinaciones, como de explicitar más la importancia de los temas ambientales y la educación ambiental? ¿Qué creen ustedes que fue como, qué gatilló esto? ¿De dónde proviene este interés? Pueden, digamos, a través del chat, lo primero que se les ocurra en el fondo. Pueden usar el micrófono también. Permiso, yo estaba... Ya, Alfonso. La crisis climática. Muy bien, digamos. ¿Solo la crisis climática? Ya, a ver, vamos a hacer algo distinto. Vamos a tirar acá una... Solo denme un segundo. Voy a compartir una... vamos a hacer como una lluvia de ideas, ¿ya? Ya, entonces la pregunta, déjenme ver acá, no sé si puedo escribir, no, lápiz no, texto. Y aquí les voy a escribir la pregunta y ustedes por favor respondan
lo que crean corresponde. No escriban todavía, pues déjenme escribir la pregunta. Eh, ¿Qué impulsó estos cambios? A ver, ¿qué impulsó estos cambios en el Mineduc? En el fondo, ya, lo voy a escribir de otra forma. No me gustó cómo quedó. Déjenme, voy a borrar. Ya, ahora sí, ¿cuáles fueron los cambios que impulsaron este cambio, cambio de mirada respecto de la educación ambiental? Ok, se me quedé corto. En el Mineduc. Estamos hablando del Mineduc todavía. Ya. Entonces ahí ustedes, ¿cuáles fueron los elementos de contexto o las cosas que estaban pasando en el mundo, en el país, que impulsaron este cambio de mirada en el Mineduc? Ya pasamos como en los años 90 había interés, pero era un interés más bien tímido, no tan explícito. Ya con este decreto con fuerza de ley del año 2009, el Mineduc adopta una posición más férrea, ¿ya? Establece esos artículos que son, digamos, como de mucha importancia en el desarrollo de los temas de la educación ambiental. Entonces, esa es la pregunta. Pueden responder sin rayar, pues no sean, ustedes ya van en cuarto. Pueden escribir, ¿verdad? Traten de usar otros colores para que se vea un poco más, para que podamos distinguir. Quizás se nos va a hacer chiquitita la pizarra. Ah, bueno, ahí hay alguien creativo. Ya yo voy a ir leyendo, ¿ya? Para que lo vayamos como reflexionando. Ya, aquí alguien dice que la preocupación económica, ya que Chile es un país muy sensible medioambientalmente. En parte puede ser, sí. Después, los evidentes cambios en el medio ambiente, ya, la alteración, el impacto ambiental en el fondo que se podía eh, visualizar a lo largo de todo el país. Las tendencias sociales, eso no lo entiendo muy bien.
auge de los monocultivos, eh, ya, como que a eso le falta como un cierre. Puede ser, pero quizás le falta una relación con lo educativo. La calidad de vida de los chilenos, sí, puede ser. Mal uso de las tierras ancestrales. Ese no lo entiendo muy bien. Falta como la patita con el conectarlo con lo educativo. Los compromisos internacionales, sí, eso está muy bien. De hecho, Chile ha asumido muchos compromisos en materia de cambio climático, en materia de biodiversidad. En los años 2000 también Chile empezó a participar de los países de la OSD. Seguramente ustedes lo han escuchado. Que Chile quiso entrar como en las ligas mayores, con los países que la integran los países desarrollados, que son alrededor de 40. Sin embargo, bueno, Chile, si ustedes van, les puedo dar el link enseguida, y nos comparamos con el resto, casi siempre Chile en todas las materias está en número 39, 40, así, o 38. En educación, no sé, ya 39. En salud, 39. En medio ambiente, 36. Es como un poco vergonzoso, pero lo pueden ver. Sí, los compromisos internacionales están muy bien. La degradación, bueno, también se había dicho antes, pero también está bien. O sea, como todos los impactos ambientales que estaba sufriendo el país, sí. Eh, Cambio de pensamiento, compromiso ambiental, sí, también está bien. Hay una evolución en lo ambiental y se va ganando evidentemente un mayor compromiso y también un mayor compromiso del Estado. Se hizo conocido el término de calentamiento global, sí, eso es correcto. O cambio climático, o crisis climática, como se dice hoy día. El querer cambiar, creo que dice acá al final. Sí, parte de la evolución en el fondo. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo? Está bastante bien, ¿eh? Vamos a cerrarla y vamos a volver al archivo original. Voy a tratar de pasar las láminas por acá, eso sí. A ver. Uf, 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 uf. Checar esta pantalla me quedó muy grande. Ya, entonces, ya. Ahora, si queremos como hilar un poco más fino, y acá no me voy a detener mucho en el fondo, si ustedes después quieren verlo con calma, lo pueden hacer. ¿Sí? Tampoco eh, los quiero agobiar con tanta información. Pero simplemente les quiero decir que si ustedes después, a ver, primero está el articulado en este decreto con fuerza de ley del año 2009, donde tenemos dos artículos que explícitamente abordan el interés del Mineduc explícito eh, por, eh, por la educación ambiental. Ahora, ojo con algo no menor. Cuando hablamos de Mineduc, hablamos de educación ambiental formal, ¿ya? En ningún caso estamos hablando de educación ambiental no formal o de educación ambiental informal. ¿Ya? Ojo con eso, porque lo formal es lo que está establecido, lo que en un currículum en este caso está, es explícito y también en parte es obligatorio. ¿Ya? Es obligatorio
y quiénes son los encargados de hacer quienes están a cargo de estos procesos educativos son los docentes, ¿ya? A diferencia de la educación ambiental no formal e informal, que veíamos que es distinto, ¿ya? Así que no olvidemos, por favor, que al hablar de ámbito parvulario, básica y media, en el contexto de lo que hace el Mineduc, estamos hablando de educación ambiental formal. Y también, bueno, acá falta educación universitaria, pero también en el ámbito de la educación superior, también, o sea, se agrega, ¿ya? Entonces acá ustedes van a ver que a nivel de objetivos por ámbito, por ejemplo, en educación parvularia, está claramente definido dentro de los objetivos generales de este ámbito el explorar y conocer el medio ambiente natural y social, apreciando riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno. ¿Ya? No voy a leer las otras porque ustedes lo pueden hacer después. ¿Ya? Ahora, en el ámbito de la educación parvularia, a diferencia de básica y media, ya desde los años 90 se venía trabajando con fuerza el tema ambiental. En la educación en parvularia, la relación con el entorno es muy relevante para los niños pequeños, ¿ya? El contacto con la naturaleza, el comprender algunos fenómenos, cosas simples, digamos, ¿ya? Eh, son parte un poco de lo que son los contenidos de educación ambiental, ¿ya? Entonces, en educación parvularia, a diferencia de educación básica y media, eh, los cambios son como eh, menos profundos. En básica y media, lo que propone el Mineduc a partir del año 2009 son cambios mayores. Y es así como, esto es parte de una lectura que ustedes van a tener que hacer, ¿eh? Yo igual extraje algunas cosas, pero con la lectura yo creo que va a quedar hay más ejemplos de lo que yo les estoy mencionando. Pero este cuadro es súper importante, ¿ya? Porque a nivel de lo que hace el Mineduc, acá se sintetiza como todo lo que hace en materia de educación ambiental. Acá, bueno, arriba tenemos los objetivos generales del sistema escolar que establece el decreto con fuerza de ley 2 del año 2009. Y tenemos, bueno, los objetivos que yo les leí hace un rato, que son los objetivos generales, pero que están directamente vinculados con educación ambiental. Después, los objetivos como por ejemplo, en el ámbito de los proyectos, en el ámbito de sus, bueno, ustedes tienen un proyecto de título, o en el marco de cualquier trabajo práctico, siempre se definen objetivos, ¿ya? Entonces, los objetivos son los que guían, ¿ya? En ese sentido es como súper importante que tener claro siempre cuáles son los objetivos de todo lo que yo hago, ¿ya? En el caso de sus proyectos de título, ustedes tienen que establecer muy bien y sólidamente cuáles son sus objetivos de investigación o del proyecto, etcétera. Entonces, a nivel del sistema educativo están definidos los objetivos y los acabamos de ver hace un rato. Pero después de eso hay niveles jerárquicos en términos del trabajo que tiene que realizar finalmente un docente. Un docente en una escuela o en un jardín infantil dispone, en primer lugar, de las bases curriculares, ya en un primer nivel de jerarquía. En un segundo nivel de jerarquía, él dispone de los programas de estudio, ya que son estos libros en el fondo donde sale los contenidos ambientales y todos los contenidos en el fondo que los profesores tienen que abordar durante el año escolar. Y en un tercer nivel está ya en el área como más chica, en el día a día, está la planificación que hace el docente, ¿ya? Si ustedes tienen algún familiar, papá, hermano, hermana, mamá, abuelo, no sé, que haya sido o sea docente,
seguramente les habrá hablado de que tienen que planificar. Los profesores, quizás una de las cosas que no les gusta mucho, porque, pero tienen que hacerlo, ¿ya? Planificar implica tiempo, que muchas veces los profesores no tienen, pero la planificación la hacen en virtud de los programas de estudio que se derivan de las bases curriculares en ese nivel de jerarquía en el fondo, ¿ya? Ahora, si vamos acá, yo eh, voy a ver si con el... Ya, entonces vemos que a nivel de objetivos generales del sistema escolar, vemos que tenemos objetivos que los veíamos en las láminas anteriores. A nivel de bases curriculares, las bases curriculares también hacen mención a la educación ambiental. Lo vamos a ver enseguida. Los programas de estudio también contienen o poseen contenidos de educación ambiental. Y por último, en la planificación, esto no está así como tan explícito, pero acá se requiere que los docentes en su práctica trabajen de la manera más adecuada los contenidos ambientales, ¿ya? Acá no hay como una fórmula, hay orientaciones sí en los programas de estudio, pero esto se gana como en la práctica, ¿ya? O por ejemplo, un profesor que está enseñando el ciclo del agua, eh, hacerlo adecuadamente implica que el docente se prepare, haya tenido sólidos conocimientos por su paso por la universidad, ocupe, por ejemplo, elementos audiovisuales, eh, eh, y si tiene dudas, bueno, las puede abordar antes de clase. Este tercer nivel es como el nivel operativo, ¿ya? Eh, donde obviamente hay que tener una planificación, pero la planificación es un elemento de la práctica docente, no es el todo, ¿ya? Después viene el desarrollo de la clase o de la actividad. Ahora, lo importante es darnos cuenta que la educación ambiental está desde el año 2009 y lo cual ha tenido como una incorporación, no fue inmediata, no fue como el 2009 al tiro empezó a ponerse en práctica, sino que fue hasta estos últimos años, ha ido gradualmente eh, incorporándose todo lo que se establece en estos cuerpos que norman, digamos, el quehacer educativo, ¿ya? Hasta estas fechas. Pero lo importante es que es una visión de conjunto, una visión desde arriba eh, hacia abajo, y donde evidentemente ha tenido influencia el contexto de desarrollo del país, la situación climática, como ustedes lo decían, la evolución que ha tenido el tema ambiental en Chile. Por otro lado, también en los años 2000, la institucionalidad ambiental también sufrió algunos cambios importantes. Pasamos de tener una Comisión Nacional del Medio Ambiente a tener un Ministerio del Medio Ambiente, ya que no fue menor, digamos. Entonces, este cuadro es súper importante que lo puedan comprender, reflexionar y eventualmente en alguna de las pruebas ustedes mismos explicar o en alguna presentación. Chiquillos, ¿dudas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguien quizás que tenga como Alfonso? Gracias, Amaya. Alfonso. ¿Y los talleres extra programáticos de educación ambiental, dónde vendrían ahí? ¿O cómo funcionan eso? Sí. Ahí estamos hablando ya estamos hablando de educación ambiental en el ámbito no formal, ¿ya? Salvo que que sean parte del currículum, porque el currículum igual ofrece algunos espacios
de profundización, pero si está dentro del currículum, sigue siendo formal. Si es un taller extra programático, ya es un ámbito no formal, porque no está estructurado, no está contenido en un plan de estudio. Básicamente ahí se hace de acuerdo al conocimiento por ejemplo, a las orientaciones que den programas como el SINCAE, del cual yo les hablaba la semana pasada. No está tan, es no formal porque no está pauteado, no está estructurado, ya es un poco a voluntad del docente que se hace cargo. Pero no está estructurado según como los docentes o el colegio, porque el Sí, que va a dar el curso tiene su propia organización. sí, correcto, Alfonso. Sí, sí. Exactamente, no está estructurado de acuerdo a lo que establecen las bases curriculares y los programas de estudio. Eh, pero para hacer la distinción entre formal y no formal, o sea, para que sea formal tiene que estar basado en las bases, en el currículum. Los profes hablan del currículum, no hablan de las bases curriculares, hablan del currículum. Entonces, formal es cuando está asociado al currículum, a lo que está ahí planteado por el Mineduc. Ahora, no solamente por el Mineduc, ya, ojo, porque ahí vamos a hilar un poco más fino también, porque algunos establecimientos pueden agregar, ellos mismos pueden hacer algunas adaptaciones a sus programas de estudio, pero no son muchos los colegios los que lo hacen, ya la gran mayoría se rige en función de lo que dictamina el Mineduc. Pero muy buena tu pregunta, me parece súper acertada la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, antes de seguir? Que esta parte igual es un poco árida, yo la verdad es que lo admito. Eh, ya, a ver, alguien levantó la mano, no me alcancé a fijar. O bajó la mano. Ya, el Pablo Rocco. Profe, entonces sería que una educación formal, si es que yo hiciera un proyecto de educación ambiental en un colegio, dentro de la unidad, como con el programa del Mineduc. Si tú lo haces, digamos, bajo esas directrices, tú estarías trabajando en el ámbito formal y probablemente con el apoyo de algún docente, ¿ya? Hay muchos programas de privados, digamos, de hecho yo después les puedo mencionar cuáles son, que tratan de trabajar con el colegio y llevan como sus propios objetivos, su propio cuento en el fondo. Y muchas veces los colegios se resisten porque ellos dicen, pucha, esto no está en el currículum. Sí, esto no está en el currículum, esto es como algo extraordinario. Los profesores, igual es harto lo que tienen que ver durante el año, entonces llegar con otro tema que no les toca, muchas veces hay resistencia. Ahora, si uno se adapta al currículum, es más fácil. O sea, por ejemplo, si uno sabe lo que están pasando en cuarto, quinto básico, en ciencias naturales o en educación tecnológica, y si hay contenidos ambientales, porque uno puede ver el currículum, uno está en línea el currículum. Ya yo puedo, incluso uno puede ya con la práctica hacer un análisis del currículum y ver dónde encaja mejor. Y si uno llega con un programa de esa naturaleza al colegio, lo más probable es que el director y los profes o la educadora de párvulos eh, acepten que uno desarrolle ese proyecto. Yo les puedo comentar respecto de algunos programas. Por ejemplo, CONAF tiene un programa que está relacionado con eh, conservación de la naturaleza, eh, y de hecho está en la web, pero no sé si han tenido continuidad después a partir de la pandemia. Hasta antes de la pandemia, ellos tenían un sistema de inscripción,
para colegios particularmente públicos, pero era bien interesante porque era bien pauteado, era online, o sea, varias de las cosas eran como a través de, digamos, de las redes, pero habían cosas presenciales. Se entregaba material. eh, si me dan un segundo, porque este es como uno de los más CONAF. Les quiero dar el nombre preciso para que lo puedan. Estuve trabajando con CONAF, pero no en este programa, entonces por eso que no lo tengo tan fresco en mi mente. Eh, Voy a poner CONAF más fácil. De hecho, bueno, la página de CONAF igual tiene hartos recursos educativos y que yo creo que en muchos casos son bien atingentes a lo que ustedes desarrollan, porque los temas prioritarios para ellos son la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad, eh, el trabajo al aire libre. eh, lo estoy buscando todavía. No, miren, lo voy a buscar en la pausa y se los doy después, para no quitar tiempo. Les voy a dar como la referencia como más exacta. A ver, otros programas de educación ambiental vigentes, a ver, bueno, está el CINCAE, que básicamente ese es como del ámbito público, es como el programa de educación ambiental que existe y al cual se adhieren los colegios, ya sea escuelas básicas, jardines infantiles y liceos o colegios de enseñanza media. Bueno, ese es el centro de la oferta pública. Eh, También hemos tenido otras iniciativas. Hay una iniciativa del ámbito privado, pero que yo, la verdad es que no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de Kiklos. Ahí lo voy a anotar en el chat. Kiklos. Es una iniciativa más bien privada. La pueden googlear. Ellos igual han cambiado, pero lo que ellos hacían era un programa más bien de gestión de residuos. Lo que ellos hasta hace poco tiempo hacían era llegar hasta un colegio eh, y ofrecer, bueno, una serie de talleres, de trabajo en el establecimiento, pero ellos además instalaban un punto limpio para el colegio y hacían el manejo de esos residuos. O sea, se encargaban también como de la disposición de esos residuos. Pero el trabajo educativo, yo lo digo con una opinión bien formada, digamos, eh, era poco, digamos. El trabajo como realmente el trabajo educativo a nivel como por ejemplo de formación de profesores o de los mismos niños, no era no era un trabajo en profundidad. Ellos se quedan un poco más un poco con la instalación del punto limpio, ya eso le sacaban como harto provecho, porque además era como bien vistoso. Y de hecho el punto limpio lo armaban los mismos niños, después le daban como eh, esa parte yo la encontraba así interesante. Ellos como que el punto limpio ya lo armaban y todo, pero después cada colegio o cada escuela lo adecuaba como a su realidad. O lo pintaban y lo pintaban como a su gusto, le agregaban cosas, le daban como le daban la personalidad del colegio. Eso lo encontraba interesante. Y el hecho de que también se armara de manera comunitaria y en conjunto. Y después el retiro de los residuos. También aunque en general los colegios no, los niños en general, y lo digo porque conozco mucho los colegios, en general no son grandes generadores de residuos, los niños.
a diferencia de, yo creo que de los adultos. Los niños, bueno, obviamente compran lo que hay, lo que venden en el kiosco. eh, Hay residuos, pero son, bueno, son residuos en volumen. Yo me refiero a que no son grandes volúmenes de residuos, ¿ya? Eh, y son algunos solamente, son solamente algunos elementos de los residuos que pueden reciclar, ¿ya? Generalmente son las botellitas, los Tetra Pak pequeños, eh, y latas, pero no es más que eso, digamos. No es como en una casa que uno genera, no sé, residuos electrónicos, embalajes múltiples. Yo trato de no hacerlo, eso sí, ¿ah? Pero en una casa tiene toda la parte como orgánica, que es harto, las cáscaras. En el fondo, en una casa es mucho más el volumen de residuos que se genera. En la escuela son porciones menores. Entonces, bueno, esa era la experiencia de ese programa. En el pasado también han habido otros programas, por ejemplo, el Ministerio de Salud en algún momento tuvo un programa que estaba relacionado con cuando, bueno, hace 10 años o más, que estaba relacionado como los ambientes de vida saludable, ¿ya? Pero estaba más bien enfocado por ejemplo, que se practicara el deporte, la alimentación sana, los kioscos saludables. Eso también es súper interesante. Y particularmente cuando eso se une a la no generación de residuos. Ya, por ejemplo, que los niños empiecen a comer fruta, o jugos naturales, o a tomar agua. eh, y en ese sentido, ese programa que tuvo el Ministerio de Salud, pero hace, de verdad que yo creo que más de 8 o 10 años, yo lo encontraba súper interesante ese programa. Esos son algunos de los programas de los cuales les puedo hablar, eh, que son como referentes de importancia. Particularmente este del Ministerio de Salud, los públicos son extendidos a todo el país en el fondo. Eh, el de CONAF, también los del Ministerio del Medio Ambiente o la CONAMA. Ya. Bueno, antes de hacer la pausa, vamos a ver, creo que quedan 3 o 4 láminas nomás. Ya, siguiendo con, a ver, lo que quiero es que no se pierdan, esto traten como de hacer un pantallazo personal, traten como de no olvidarse de esta pantalla, ¿ya? Porque primero hablamos de los objetivos asociados con educación ambiental, pero acá yo voy a hacer una pequeña referencia respecto a las bases curriculares. Las bases curriculares, como recién lo decía, es como la bajada de los grandes objetivos antes planteados, ¿ya? Por lo tanto, si en los objetivos se habla de educación ambiental, en las bases curriculares hay que bajar el tema, o sea, hay que bajarlo bien, ¿ya? Y esa bajada significa, por ejemplo, hoy en día tenemos de séptimo a segundo medio tenemos unas determinadas bases curriculares, a través de un decreto, el 614 del año 2014, y en esas bases curriculares se especifican los sectores de aprendizaje, ya por ejemplo, historia y geografía, comprensión del medio, lenguaje, matemática, etc. Lo mismo para la educación básica, ya también a través de otro decreto, el 439 del 2012, de primero a sexto básico también hay bases curriculares para la educación básica. Y ahí también, en esas bases curriculares, se plantean contenidos estrictamente relacionados con la educación ambiental. Y yo les voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? De lo que se establece en las bases curriculares. Por ejemplo, en Historia y Geografía y Ciencias Sociales, acá se habla de las competencias ciudadanas, ¿ya? Y particularmente acá se habla de que la ciudadanía en el fondo mantenga una predisposición favorable para la participación en comunidad y contribuir a su desarrollo.
Esto contempla, por ejemplo, conciencia ética basada en el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, el compromiso con el bien común y con el medio ambiente, ¿ya? En este caso, tenemos una bajada directa, ¿ya? De lo que el docente tiene que, en su ramo, tiene que abordar sí o sí el tema del compromiso con el bien común y con el medio ambiente. Si pasamos ahora a educación física y salud, también en el ámbito de las actitudes, también se debe velar por el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y todos los materiales utilizados para la práctica de la actividad física y deportiva, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, al profesor de educación física eh, se le impone como una misión de preocuparse de dejar limpio, por un lado, de velar porque los materiales que se usen ojalá sean lo menos contaminantes o lo menos, digamos, desechables, y eventualmente si hay salidas, como ocurre generalmente en el ámbito de la educación física, fuera del colegio, alguna actividad como de excursión, también poner en práctica el tema del cuidado, ¿ya? Del medio ambiente, ¿ya? Ahí quizá una recomendación para un profesor de educación física sería, oiga, profesor o profesora, ocupe los principios no deje rastro, que son súper pertinentes eh, y, y, pueden contribuir a que usted cumpla con las bases curriculares. Y ahí por último, a nivel de los programas de estudio, ¿ya? Acá, y voy a volver atrás de nuevo para que ustedes, yo les decía que hicieran como un pantallazo personal, ya, objetivo, a ver, con el lápiz, ya, objetivo, vimos los objetivos, bases curriculares, vimos las bases curriculares, y ahora estamos en programas de estudio. En los programas de estudio, ya acá estamos hilando más fino todavía. Ya es el librito donde sale un poco de manera más detallada los objetivos específicos de una actividad, los contenidos específicos y las actividades destinadas a promover la educación ambiental, ¿ya? Y acá también esto está por decreto, tenemos planes y programas de educación básica y tenemos los planes y programas de educación media. Y acá yo les dejo un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en ciencias naturales, en el programa de estudio, bueno, abajo está lo que está literalmente señalado por ejemplo, para ciencias naturales, pero para cuarto año básico. Y aquí estamos hablando de un nivel de detalle mucho eh, mayor, digamos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, se habla dentro de un eje temático o de una unidad específica que se llama el ciclo de vida o el ciclo de la vida. Ahí lo que se plantea al docente es que exploren e investiguen en el entorno natural con una actitud de respeto y responsabilidad por el medio ambiente, considerando los efectos de la actividad humana sobre este, aprendiendo posibilidades que ofrece el desarrollo productivo sustentable y que construya una visión reflexiva y crítica frente a las medidas de protección existentes en la actualidad. Imagínense, esto es ciencias naturales, cuarto año básico, y ya estamos hablando de desarrollo sustentable, lo cual de verdad, porque yo conozco muy bien, digamos, como el marco curricular anterior de los años 90 y años posteriores, ahí jamás, o sea, el tema del desarrollo sustentable no existía, digamos, está ausente, ¿ya? Entonces, hoy en día, y yo, bueno, les cito un ejemplo, en la lectura que ustedes van a hacer para el control bibliográfico van a tener más ejemplos, de hecho yo esto lo extraje de ahí, este ejemplo, el tema ambiental o el tema de la educación ambiental de verdad que está ahora mayormente explícita y trabajada a partir del año 2009. Ahora, finalmente, si seguíamos como este esquema, después está la planificación. Bueno, vimos, nuevamente voy a marcar acá, vimos los objetivos, vimos las bases curriculares, los programas de estudio. En el ámbito de la planificación y práctica docente, bueno, yo no les quise poner como un formato planificación, pero los profesores tienen
planificaciones tipo, ¿ya? Donde ellos, por ejemplo, lo que estaba en ese programa de ciencias naturales para cuarto básico, ellos tienen que detallarlo, cómo lo van a hacer. Esa es la planificación. Y ahí los profesores tienen una relativa libertad para usar distintos modelos de planificación, aunque generalmente son parecidos. Pero algunos lo harán con más o menos detalle, algunos usan las guías de trabajo, otros ocuparán otros recursos educativos, y la práctica docente en el fondo es el día a día, ¿ya? Es como los recursos que utilizan los profesores, cómo se van empoderando los temas, cómo se van especializando, cómo van tomando las capacitaciones que les brinda el mismo Mineduc, o bien el Ministerio del Medio Ambiente. Hay muchos profesores que toman los cursos que está permanentemente entregando el Ministerio del Medio Ambiente, y la práctica docente es como la práctica, o sea, es como el desarrollo eh, real de todo lo que está antes enunciado, ya sea en los programas de estudio, en las bases curriculares y en los objetivos generales. Chiquillos, preguntas, porque esta presentación llegaba hasta acá. Comentarios. Qué bueno. Sí, esta parte, ahora, obviamente que si ustedes quieren profundizar, porque podríamos decir que este es como el ámbito formal. Yo acá estaba lo de desarrollo productivo sustentable. Lo quería como recalcar, que quizá lo debía haber achurado ahí. En la lámina, esta parte, yo les decía al principio ayer que hay mucha nomenclatura del ámbito educativo que los profes la manejan súper bien, pero ni usted ni yo, yo no soy docente, digamos, ustedes tampoco están en ese proceso, digamos, de formación, eh, pero son muchos términos y han cambiado y cambian año a año, ¿ya? Que el objetivo de aprendizaje transversal, el objetivo mínimo obligatorio, bueno, la cantidad de nomenclatura es como súper abundante y se vuelve hasta de repente demasiado válida. Acá me faltó quizás mencionar que acá, si ustedes ven, está señalado primer y segundo año de educación media. Lo que pasa es que recientemente, me equivoqué, aquí habla de primer y segundo año nomás. Tercero y cuarto fue aprobado hace poco, ¿ya? Pero esa información igual la voy a agregar para que ustedes sepan. Y si quieren también investigar más. Que demoró mucho tercero y cuarto, y si ven ustedes, si bien esto es fruto del decreto con fuerza de ley 2 del 2009, eh, los planes y programas de estudio recién digamos, estaban listos el 2012 para educación básica, y para el caso de primer y segundo año de educación media estaban listos el 2011, ¿ya? Lo cual nos hace darnos cuenta de que los tiempos en el ámbito educativo son súper lentos. O sea, estamos hablando de 2 o 3 años después, recién estaban los programas y los planes. Y en general, bueno, lo vamos a ver también que en el caso de lo ambiental, también los tiempos no son los tiempos que uno quisiera, que las cosas estuvieran listas. Uno quisiera como más rapidez. Pero lamentablemente no es así. Ya, chiquillos, vamos a hacer una pequeña pausa. No quiero que hoy día se nos pase. Y nos vemos en 10 minutos. ¿Ya? Y vamos a empezar con otro tema.
Así que yo voy a poner acá, nos va a quedar poquito tiempo. Bueno, no tampoco, pues, pero algo de tiempo. Ya, 11:25. Y yo voy a buscar lo que les dije, 11:35 horas. Creo. ¿Ya? Así que nos vemos enseguida.
Ya, chiquillos, chiquillas, estoy de vuelta. Les quería... ¿Ustedes ya están? Ya, gracias Camila y Yaritza. Miren, estuve buscando y encontré esta información respecto de este programa. Y que yo lo encontré bien interesante porque, bueno, el nombre del programa es de Educación Ambiental y Prevención de Incendios Forestales. Aquí si me muevo yo bueno, ustedes lo pueden googlear después. Les puedo dejar el link ahí en el chat. Yo lo que desconozco es si este programa aún está vigente, porque acá hay información que partió en el año 2015, se aplicó el 2017 y 2018, y se habla hasta el 2018. Bueno, después, yo entiendo que igual el 2019 se aplicó, porque en ese año yo estuve trabajando con CONAF y lo estaban aplicando, pero ya después, el año pasado, por la pandemia y no sé si se siguió aplicando, ahí lo desconozco. Y acá, si ustedes ven, bueno, ustedes pueden descargar las guías, ¿ya? Que hay de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto básico, y ellos, acá está como un poco el resumen del programa. Ellos, bueno, se confeccionaron 7 cuadernillos, que son los que están al lado, hay capacitación docente. En ese entonces, el año 2017 o 2018, era online y presencial. Había algo súper interesante que es la tramitación de la capacitación docente en el CPIP, que es un centro de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas. El CPIP, pertenece al Ministerio de Educación. Ahora, ¿por qué es importante esa certificación? O sea, esa tramitación, porque si, por ejemplo, un curso o una capacitación es acreditada por el CPIP, los profesores reciben un reconocimiento por haber hecho esa capacitación. Y ese reconocimiento se traduce en plata, ¿ya? Entonces, ellos, además de su sueldo, ellos reciben por todos sus cursos, especializaciones que han hecho, y particularmente las que son acreditadas por el CPIP, reciben lucas adicionales. Entonces, acá dice que estaba en tramitación. Yo sé de otros cursos que han sido reconocidos por el CPIP. En este caso ignoro si finalmente llegó a buen puerto la tramitación, pero siempre es beneficioso para un profesor. Cuando ustedes conversen con ellos, al tiro van a reconocer el CPIP. Bueno, después tuvieron la capacitación a través de talleres, acompañamiento y seguimiento online y presencial, y también hubo evaluación del programa. Entonces, si quieren como saber más detalles de este programa, eh, especialmente las guías, yo vi algunas actividades y son interesantes, eh, y las pueden tener como referencia para algún trabajo que les toque hacer, eh, proyecto de título, etcétera. Y les voy a pegar al tiro este link para que en el chat, para que se acuerden. Lo pueden pegar en otro lado ustedes. Ya, entonces voy a dejar de compartir esta página web. Nos queda bien poco tiempo. Eh, Quiero saber si tienen alguna duda. Aprovechemos quizás este espacio. Eh, yo de todas maneras igual les voy a dejar como el titular de lo que viene, ¿eh? Pero por mientras, si tienen alguna duda, ya sea de la clase, ya sea del curso, ya sea de las clases anteriores, es el momento para hacerlo.
hemos terminado la segunda presentación del curso. Ya, para Raimundo. Sí, las fechas, nosotros tenemos fijada la evaluación, la primera evaluación, o sea, en realidad no la primera, pero de las grandes, el control bibliográfico, que está fijado para el 14 de abril. Eso sí que está así ya con fecha clara. Bueno, no puedo compartir ya. Después tenemos el terreno, pero el terreno está fijado para la octava semana de clases y eso está sujeto a confirmación. No tenemos ahora ninguna certeza de que el terreno lo podamos hacer en la octava semana, pero se va a hacer. Ya quizás va a ser más adelante, por razones medias, o sea, obvias en realidad. Y la solemne de ustedes está fijada para la semana 12. Ya, eso es bastante, o sea, eh, yo no he pensado en fijar fecha aún. No sé si ustedes quieren fijar fechas ya, desde ya de la solemne. Pero como les digo, eh, ya. Ya, porque tendríamos que, bueno, mirar un calendario y estamos en la semana 2, o sea, perdón, estamos en la semana 3. Yo les voy a decir enseguida las fechas que pueden ser. Si me dan un segundo, voy a buscar acá mi agenda. Ya, a ver, estamos en la semana 3. La semana 4 sería la primera de abril, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sería, a ver, mirando mi calendario, sería la última semana de mayo. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, perdón. Primera semana de junio. Entonces, primera semana de junio tenemos, bueno, martes o miércoles. ¿Les parece que la decidamos al tiro por votación? Ya, Amaya dice que sí. A ver, déjenme chequearlo. En junio, no, sería 1 o 2 de junio, porque es martes y miércoles nosotros. Martes 1 o miércoles 2. Martes 1 o miércoles 2. Junio. Ya, entonces lo voy a poner en votación, pero no sé por qué estoy con problemas con mi... Ya, entonces la solemne, fecha solemne. Martes 1 de junio, miércoles 2 de junio. Déjenme chequear, no quiero equivocarme con los días. Ya. Entonces la voy a poner en estos momentos para que ustedes decidan. Pero antes, ya eso sería la solemne. El terreno está en veremos y el trabajo final también nos faltaría fijar para cuándo. Pero ¿les parece que eso lo veamos en la próxima clase? Porque creo que ya. Porque quiero ver bien el calendario académico para no equivocarme. Quizás tengan por ahí ustedes una pausa, lo desconozco. Ya, pero ahí está la encuesta. Entonces sí dejamos la solemne ya con fecha.
Perdón. Ya, faltan todavía, tenemos 26 respuestas. Ya, ¿quién no ha votado? Alexandra, Consuelo, Diego Aguirre, Jaime Lobos, Luis Poza, Tomás Herreros. Ya, la mayoría ha votado y está bien estrecha la votación. 17 versus 15. Quedan 5 personas por votar. Hace falta para que le avisen, o si me escucha, Consuelo Muñoz, Diego Aguirre, Jaime Lobos y Tomás Herreros. La otra persona me parece que salió de la... Está súper estrecha, así que si todavía vota alguien, podría cambiar. 17 versus 16. Ya alguien parece que cambió el voto y está 18 versus 15. 17 versus 16 de nuevo. Alguien está jugando, parece. Oye, quiero compartir un archivo, pero no sé qué pasa. Que no puedo, no me deja. Se quedó pegado. Esto es como compartir la página de internet. La voy a cerrar mejor la página de internet. A ver si ahora puedo. Voy a ver el chat. Ya. 18 versus 16. Ya, vamos a cerrar la votación nomás porque, bueno, en realidad en teoría podría haber un cambio, no la puedo cerrar todavía. Pero último llamado en el fondo para Consuelo Muñoz, parece que se quedó dormida, y Tomás Herreros, que también parece que se quedó dormido. Son los únicos dos que pueden votar. Si ellos votan, bueno, se podría dar un empate, así que necesito que uno de los dos vote. No es como el último llamado, ¿no? Si ya no, vamos a esperar un minuto. Ya, parece que ahí votó alguien. 18-17. Falta Tomás solamente. Ya está por cumplirse el minuto. Cerramos la votación por un voto. Tomás pudo haber cambiado la historia, pero hubiera complicado las cosas porque hubiera sido empate. Quedó para el martes 1 de junio entonces la solemne. Nunca pasa esto, pero ocurrió, que estuvo tan estrecha la cosa. Ya, a ver, chiquillo, yo no sé, tuve un problema acá porque iba a compartir una nueva presentación, pero básicamente quiero dejar como hecha la introducción.
Lo que vamos a ver en la clase siguiente es la presencia de la educación ambiental, pero en el marco de la institucionalidad ambiental. ¿Y qué es la institucionalidad ambiental? Bueno, hoy en día es el Ministerio del Medio Ambiente, básicamente. Y el Ministerio del Medio Ambiente, que está a su vez constituido por la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA. Y además del Ministerio del Medio Ambiente tenemos los tribunales ambientales, que tienen un funcionamiento paralelo pero independiente el uno del otro, para llegar a lo educativo. Yo abordo en esa presentación un poco la mirada de la institucionalidad primero, porque igual es bueno que repasemos y sobre todo me di cuenta que hay como confusión, por ejemplo, respecto de lo que es la CONAMA, el Ministerio del Medio Ambiente o el Servicio de Evaluación Ambiental. Quiero dejar como eso todo como lo más aclarado posible para después hablar respecto de dónde está la educación ambiental. O sea, desde qué departamento, cuándo surgió y en qué está ahora. Posterior a eso ya vamos a entrar en materia de los programas que ofrece el Estado, particularmente el Ministerio del Medio Ambiente, ya el SINCAE, pero eso va a ser en las clases posteriores. Así que el próximo martes nos juntamos temprano, 9:25. Les puedo enviar, si quieren, algún archivo antes de la clase. Ahora, no los quiero extenuar, eso sí, porque ustedes tienen, les voy a enviar igual, pero ojo porque ustedes tienen que leer las otras 3 lecturas para el 14 de abril. Sí, claro, sí. Sí, les voy a dejar un par de lecturas para que vayan avanzando. Y preparen las 3 lecturas anteriores. Yo ahora me voy a quedar conectado, o sea, voy a cerrar, digamos, la clase, pero voy a corregir el error que hay con una de las lecturas para que tengan el link correcto. Pero recuerden que en la unidad 1, semana 2, están las 3 lecturas. Ahora, en semana 3, yo ahora les voy a dejar las lecturas que me han pedido ahora. Voy a buscar aquellas que sean como, digamos, las más aconsejadas. ¿Ya? Así que los dejo, chiquillos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense, que el tema del COVID está súper... Sí, me quedo, Alfonso, me quedo hasta el final, sí, no hay problema. Ojo con salir porque está complicado el tema del COVID. Muchos casos. Está descontrolado en el fondo. Así que a cuidarse, a cuidar a sus viejos, a sus papás, con cariño lo digo. Por acá también cuidándonos nosotros con mi hija y mi señora. Ya pues, un gusto, que estén muy bien. Y me quedo acá esperando a Alfonso para conversar. Quiero contarles sobre mi proyecto de título, que me orienta ¿Ya? un poquito, que lo voy a hacer sobre educación ambiental, entonces, qué mejor que usted. Sí, pues. Oye, Alfonso, una pregunta. ¿Tú tienes Sí. algún conocido familiar que haya trabajado en el Sendero de Chile? No, no tengo ninguno. Ah, ya, es que hay no recuerdo si él se llama Pedro Vilas, pero es como bien conocido en el ámbito. Ah, no, Trabajó no, tú que sepas tú, no. no, no lo conozco tampoco. Lo voy a Ya, buscar. es que tu apellido no es tan común, po. Entonces yo dije, a lo No, mejor es no, poco. pariente. Puede ser, quién sabe. Sí, pues. Pero no directo al menos, porque si no sabrías. Sí o si no sabría. Ya pues. Entonces, Sí, lo cuéntame que más. yo, mire, el problema que veo tampoco lo tengo así como tan especificado con las mejores palabras, pero ¿Ya? es, es la falta de educación sobre actividades, sobre actividades ambientales, preservación de los ecosistemas y
prevención y seguridad de los estudiantes del Colegio Laboratorio Don Bosco, el colegio que fui yo. ¿Ya? En verdad es una falta de educación en general de los chilenos sobre estas áreas, pero lo quiero enfocar en el Colegio Laboratorio Don Bosco. Ya. ¿Ok? Entonces, me gustaría saber cómo puedo englobar estas tres áreas que yo veo déficit de educación, que son de las actividades ambientales. En estas actividades ambientales yo quiero incluir los deportes, bueno, avistamiento de aves, las áreas de interés y las disciplinas que hay dentro de las actividades ambientales como para que los chiquillos conozcan, los chiquillos y chiquillas conozcan lo que se puede ver como en el ecoturismo, no sé, educación ambiental, no sé, biología marina, entre como abrirle un poco el mundo a los chiquillos y para que ellos puedan decidir en un futuro qué es lo que quieren estudiar también, como abrirle un poco ese mundo. También sobre Ya. la preservación del ecosistema, el no deje rastro, preservación de los ecosistemas naturales en general. No Ya. quiero meterme en los culturales todavía. Y la preservación, Perfecto. la prevención y seguridad en la planificación, los cuidados al tener a la hora de salir a terreno, y orientación, eso. Entonces, ya, eso ese es el problema que veo, que es la falta de educación de estas áreas que existen en los jóvenes, porque hay muchas personas que se pierden en la montaña, no saben cómo cuidar su entorno, no saben cómo separar la basura. Entonces yo Ya. quiero atacar a eso. Y a través de, o sea, no sé si a través de, pero incluir el deporte en esto. Yo quiero que esto sea una actividad deportiva en el cual los chiquillos entrenen y las chiquillas entrenen para que vayamos, no sé, a un sendero y hagamos el sendero. Entrenen para que después vayamos a escalar. Entonces, que Me sea bien dinámico, parece, hagamos actividades. me parece Digan. bien lo que quieres investigar. Creo que efectivamente hay un déficit, como tú bien lo dices, y debiera estar en tu planteamiento del problema. Particularmente eso que decías que todos los fines de semana hay chiquillos que se pierden en la montaña, eh, o que hay áreas muy degradadas o con, no sé, muchos sitios heriazos con basura. O sea, de todas maneras, falta conciencia y educación ambiental en Chile. Es poco lo que se hace. Entonces, yo creo que me parece bien que lo quieras abordar y además en el colegio donde tú estudiaste, ¿verdad? Sí, Por lo tanto, tú conoces que la realidad y sabes que como que faltan esas actividades, no hay terreno. Me parece bien el tema, así como en principio. Obviamente que después hay que ver qué quieres hacer en específico, cómo y cuándo. sí, pues. Yo quiero atacar este problema a través o sea, es que eso de a través de, no sé si se dice así, pero yo quiero hacer ejercicio, quiero que los cabros conozcan y hagan deporte, Ya. como vida sana, no sé, nutrición igual, Ya, y que desde el deporte conozcan todo esto, porque yo igual les voy a educar, mostrarles lo que les dije, y que hagan deporte también. perfecto. Ahí me parece buena la idea. Ahora, no olvidar la conexión porque seguramente tu profesora del curso va a estar siempre buscando que haya relación con el ecoturismo. Así, Sí, no perderse, porque es fácil perderse. Eso tiene que eh, estar súper clara, la relación. Eh, por ejemplo, cómo vincularlo en el fondo, porque claro, si uno dijera ya deporte, ya un poco el medio ambiente y todo, pero cómo lo conectamos con el ecoturismo, tu mm, trabajo en el fondo. Eh, eso creo que a, a eso nomás le echaría como de menos en principio a tu idea. ya, ya, entonces tengo que pensar cómo vinculo el ecoturismo. Claro, Pero, ¿y el hecho de estar saliendo como a los senderos no estaría vinculando el ecoturismo? Ir a los senderos, claro, es que lo que pasa es que sí, pero yo creo que está más la parte de eco más vinculada, pero Sí, recordemos que turismo es como
igual es una actividad productiva, o sea, Mm. hay que pensarlo desde esa perspectiva también. Sí, pero esa actividad productiva es la que me cuesta, porque ¿cómo voy a generar recursos? No se me ocurre. Con los Eh, niños. O sea, en verdad este es enfocado a alumnos de primero a cuarto medio, como taller. ya. Ahora, ojo, porque no siempre es solo recursos, podría ser la generación de alianzas. Eh, que el colegio, no sé, a lo mejor establezca una alianza con el Cernatur, te estoy tirando ideas nomás, o que pueda formar monitores que puedan después como recibir en un área determinada durante algunos fines de semana recibir turistas y a través de un voluntariado. No necesariamente uno se confunde, ¿eh? Muchas veces también hay que considerar esta alianza o inclusive voluntariado, pues se me ocurre como idea. Onda llevarlo a un voluntariado con, o sea, con CONAF, es así como cuando hacen Vive tus Parques, pero con el colegio. Claro, por ejemplo, podría ser eso, pero también yo pensaba, no sé, ya, por ejemplo, en algún lugar que esté como, no sé, Altos de Cantillana, eh, que el colegio, por ejemplo, tenga, por ejemplo, firme como un acuerdo, una alianza, algo donde, por ejemplo, tú te comprometas a formar a los chiquillos como, como monitores y que ellos reciban turistas, en el fondo, en el verano, no sé, en la primera quincena de enero. Y que eso igual, no sé, estoy tirando un ejemplo, pero que, no sé, Altos de Cantillana o podría ser otro lugar, en el fondo reciba turistas reales y que los chiquillos les enseñen a esos turistas algunas cosas sobre ¡Wow! algo así, se me Ay, ocurre. suena loco. Sí. Sí, igual sería bueno, qué innovador. Por Sí, igual ejemplo, está se me bueno. ocurre esa idea, pero tú dale una vuelta y dale vuelta a otras ideas. Sí, sí, sí. Ya, pero Pero eso, quería contarle eso. ya, pues, Entonces suena bien. ya, si en algo te puedo seguir ayudando, escríbeme o en otra clase igual me dice y me quedo, nos quedamos Ah, conversando, otra ¿ya? cosa, lo que usted había dicho de que lo noté por acá, de que sí que como las bases de mi proyecto está como alineado con el currículum del colegio, el currículum general, Ajá. va a ser mejor aceptado por los directores a que sea una educación no formal. Sí, yo ahí te sugiero como si ya te embarcas como en este proyecto, conversar con el director y eventualmente con la jefa o jefe de UTP, ver si esto está como es parte de los programas de estudio, que ellos te lo digan, o bien puede ser igual una actividad extra programática, si los colegios igual tienen espacios para lo extra programático. Generalmente no es tanto espacio, pero ahí tienes que ver si lo vas a vincular como de manera formal o de manera no formal. Ya, pero como si lo vinculo de manera formal es como más accesible, ¿no? Como que tengo más Yo posibilidades. sí, probablemente sí. Ahora yo entiendo que, por ejemplo, al menos hasta la digamos, versión previa del currículum, por ejemplo, en educación física, los colegios tenían que hacer actividad al aire libre, así Ah, como ya. está en el currículum. No sé si tercero o cuarto medio, pero estaba como, era como, entre comillas, obligatorio, o sea, hacerlo, porque está en el currículum, pero claro, ahora con el tema de la pandemia y todo, está más complicado. El tema como, en general está complicado hacer clases, Sí, imagínate hacer actividad al aire libre, igual está complicado. Entonces, eso eso es lo que fome, pues, eso me jode un poco. claro, Oiga, ¿y el currículum lo busco ahí en internet nomás? ¿Currículum sí, sí, estudiantil? sí, tú mira, yo te voy a dar es súper fácil, tú pones currículum, a ver, déjame que no me sé te lo puedo dar para que llegues al tiro. Eh, currículum en línea.
Eh, Mineduc, lo estoy buscando. Mineduc, en línea. Porque ahí tú ves todo en línea, así. Ya, mira, se llama curriculumnacional.cl. Y tú ahí vas, por ejemplo, como docente o como estudiante. Ya, si vas, por ejemplo, como estudiante, puedes buscar de primero a cuarto medio. Y después te salen Mm. si hay técnico profesional, formación general, te sale como todo el detalle y puedes buscar también por asignatura. La página igual es bien buena. Ah, aquí está, ahí están los cursos de media. Está todo y después tú vas al detalle. Vas pinchando y ves los programas de Ah, cada. verdad. Sí, está bien detallado. Está bueno, está como amigable la página. Sí, es bien amigable. Hay que reconocerlo. Ah, Así que bueno. bueno, cualquier cosa me dicen nomás, po. Me Ya pues, escribe. ¿y está bien que sea de primero a cuarto? Sí, ¿O me muchas parece veces se mejor. dan? No, Sí, de mejor, hecho ¿cierto? me parece bien porque son jóvenes como, no sé, porque los puede llevar a una excursión con menores dificultades, Mm. eh, puede ser más atractivo también. Los niños chicos es más difícil, en general son más inquietos y eh, quizás podría ser séptimo y octavo, pero yo creo que está bien de primero Ya, a cuarto medio. Ahí piensa tú, de repente puede ser tercero y cuarto, o primero y segundo, o ah, solo un ya. curso. Ahí tú tienes que ir viendo